Hola, hola. Yo soy Karina Cortés, facilitadora de envejecimiento exitoso, licenciada en Trabajo Social y enfermera especializada en atención de adultos mayores. Y el día de hoy te voy a hablar solo un poquitito de lo que es el síndrome de la inmovilidad. Así que comenzamos. El síndrome de la inmovilidad es uno de los síndromes geriátricos que se presenta con mayor frecuencia. En la mayoría de casos se presenta en las personas de edad muy avanzada. Sin embargo, existen datos de pacientes en los cuales se empieza a presentar este síndrome en periodos prematuros, esto es, antes de los 60 años. En algunos casos, surge por la necesidad de estado de postración de los pacientes, esto es, por ejemplo, a consecuencia de problemas de salud severos, a consecuencia de largos periodos de hospitalización, a consecuencia de alguna enfermedad o, por ejemplo, de una cirugía. Sin embargo, en algunas otras veces surge también como consecuencia de las malas decisiones personales de algunas personas. ¿Y por qué me refiero a malas decisiones? Puesto que ellos mismos comienzan a limitar sus movimientos. Y comienzan a limitar sus movimientos ¿por qué? Por razones intangibles. ¿Qué quiere decir? Tienen miedo, por ejemplo, a caerse, tienen miedo a salir al exterior por no convivir con las demás personas, por no tener interacción social. Y estos son solamente ejemplos, pero bueno, la consecuencia de ello es que la falta de movilidad, el aislamiento y la falta de tener una movilidad adecuada comienza a causar estragos en sus vidas, puesto que al limitar sus movimientos empieza a disminuir sus actividades habituales y por tanto requieren el apoyo de las demás personas. Pero ¿por qué es tan importante el manejar adecuadamente el síndrome de inmovilidad? ¿O por qué es tan importante que una persona no pierda esa capacidad de la marcha y de una adecuada deambulación? Es sumamente importante porque al limitar nuestros movimientos vamos limitando la independencia, vamos limitando nuestra propia integridad corpórea. Al limitar las actividades, los movimientos y nuestras acciones, limitamos también todo tipo de resultado y la capacidad física y correcta para una adecuada deambulación y una adecuada marcha. Y repito, al suceder eso paulatinamente, se convierten las personas en personas dependientes y que no pueden valerse por sí mismas. Ahora bien, es algo digno de mencionar que para el desarrollo de estos síndromes muchas de las veces también la familia tiene mucho que ver, puesto que a veces se sobreprotege a los adultos mayores y por tanto al sobreprotegerlos les va limitando la capacidad física de movimiento, les va quitando ese empoderamiento, les van disminuyendo esa capacidad de que ellos mismos desarrollen sus actividades por miedo a que se lastimen, por miedo a que se caigan, por miedo a muchísimas otras cosas. Sin embargo, gracias a esa sobreprotección, estas personas poco a poco van perdiendo esa capacidad de la autonomía y, como repito, de la marcha, de la deambulación, que lejos de ayudarlos, pues lógicamente va causando un daño paulatino. Y bueno, lejos de fomentar esto de sobreprotección y de impedir que los pacientes poco a poco puedan lograr esos movimientos, deberíamos, al contrario, tratar de fomentar y motivar a los pacientes para que realicen actividades que ellos, conforme a su rango de edad y de su capacidad física, puedan desarrollar de manera segura, sin la necesidad de mantenerlos aislados, sin la necesidad de mantenerlos sentados, sin la necesidad de mantenerlos acostados por el miedo a que vayan a sufrir algún tipo de accidente. Sin embargo, ojo, ojo, esto sí es un punto sumamente extremada importante. Te voy a mencionar algunos causales, factores que son determinantes para que un paciente comience a manifestar síndrome de inmovilidad. Y no a manifestar, porque el síndrome de inmovilidad no se da de un día para otro. El síndrome de inmovilidad es un día, ay, hoy no me quiero mover, hoy me voy a dar permiso de estar todo el día acostado, el día de hoy no voy a hacer esto porque tengo pereza, el día de hoy me duele un brazo y no quiero levantarme a hacer eso, no. Pero sin embargo, el síndrome de inmovilidad va paulatinamente avanzando, silenciosamente, pero bueno, hay factores determinantes que se tienen que tomar en cuenta para evitar que el síndrome de inmovilidad se manifieste de manera súbita
y descontrole permanentemente a los pacientes. ¿Y cuáles son? Los mencionamos a continuación. Un paciente puede manifestar síndrome de inmovilidad como consecuencia de debilidad generalizada. ¿Y qué quiere decir esto? Muchas de las veces los pacientes tienen cuadros anémicos que van desde el leve, donde presentan mareos, donde presentan dolores de cabeza, donde presentan fatiga y presentan también, llegan a presentar cuadros de fatiga crónica severa, la cual es una anemia, que empieza en anemia leve, sin embargo se va intensificando y se va agravando paulatinamente. Entonces, ojo, un paciente con debilidad continua, un paciente que se sienta cansado de manera permanente, un paciente que sienta mareos de manera permanente, ojo, ese es un factor de riesgo para tener en cuenta para comenzar a manifestar síndrome de inmovilidad. Otro factor que tenemos que considerar y que es de suma importancia es el hecho de que muchos de los pacientes son hipertensos y también son diabéticos. Y bueno, aquí lo que se tiene que considerar es lo siguiente. Un paciente con una descompensación de glucemia o un paciente con un cuadro o un pico elevado hipertensivo, por lo regular tienden a presentar alteraciones para la marcha. Y bueno, esas alteraciones muchas de las veces causan mareos, causan dolores de cabeza también sumamente severos en el caso de los hipertensos, y eso es un riesgo para que los pacientes efectivamente se puedan caer, se puedan desvanecer y que cause alteraciones al momento de desarrollar una marcha adecuada. Por tanto, el otro factor sumamente importante para comenzar a presentar un síndrome de inmovilidad o una nula capacidad de marcha es las alteraciones y descompensaciones que se presentan en los cuadros de las enfermedades crónicas degenerativas. En este caso, yo hice alusión solamente a dos, lo que son la hipertensión y, por ejemplo, el diabetes. Otros dos aspectos que son de sumamente importancia son la salud y la sana y sobre todo la ausencia de alteraciones visuales y de alteraciones auditivas. Nunca va a haber un paciente que tenga una movilidad segura cuando tenga problemas visuales o tenga problemas auditivos. Muchas de las veces los adultos mayores los vemos en las calles realizando actividades económicas de forma no segura, pero bueno, de alguna manera ellos lo hacen por una necesidad extrema, pero resulta sumamente gravoso para su salud, puesto que es por ello que sufren accidentes sumamente severos que en algunos casos les causan hasta la muerte. Por eso es conveniente, de forma paulatina, cada seis meses, en el caso de los diabéticos y de los hipertensos, realizarse optometrías y pruebas audiométricas con la finalidad de ver cuál es la evolución respecto a las complicaciones de sus patologías. Otro factor que contribuye a que el síndrome de inmovilidad se desarrolla de forma súbita son los factores mentales. Y hago alusión a ello por lo siguiente: hay pacientes que sufren de demencias hay de varios tipos. En otro video hablaremos exclusivamente de las demencias. Pero en el caso de los pacientes con demencia, es muy factible que que tienden a desarrollar el síndrome de inmovilidad por diversas causas y sobre todo por el hecho de su medicación. Otro aspecto es la depresión. La depresión en los pacientes tiende a tener los periodos prolongados en postración por la misma medicación o por los estados de ansiedad y tristeza que presentan en dichas patologías. Y bueno, pues ni hablar del miedo que causa la inestabilidad y el miedo que los pacientes tienen a las caídas. Y en este punto cabe señalar que muchos de los pacientes, un 60-70%, hablando de mi propia experiencia, después de una caída, la mayoría de pacientes, créanme que es sumamente difícil levantarlos. Y al hablar yo de levantarlos, hago alusión específicamente a levantarlos desde aquí. ¿Por qué? Porque pues causa un estrago muy severo el hecho de que los pacientes se caigan y queda un miedo terrible en su mente a volverse a caer. Pero sin embargo, otro 40 les puedo decir que se levantan con éxito y se reincorporan teniendo una marcha exitosa y una deambulación que les permite realizar sus actividades normales. Y por último, pero no menos importante,
Es importantísimo hablar también de otro factor que contribuye a que el síndrome de inmovilidad se fomente en los pacientes. ¿Y a qué hago alusión? A los fármacos. Muchos de los fármacos causan mareos, causan inestabilidad en los pacientes, causan confusión y desde luego esto genera temor a que se puedan caer. Ahora bien, ya hablamos del síndrome de inmovilidad, ya hablamos de los factores de riesgo, pero es momento de hablar un poquito de cómo se pudiese lograr la prevención de dicho síndrome. ¿Cómo es que podemos lograr que dicho síndrome cause los menores estragos en los pacientes? Para prevenirlo es sumamente sencillo, no hay vuelta atrás. Es mantener de manera eficaz un movimiento continuo que nos permita tener una movilidad adecuada en todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Este tipo de movilidad se desarrolla de acuerdo al grado de físico de cada persona, a su estado de salud y a su rango de edad. No voy a decirte ponte a hacer aeróbics, no voy a decirte vete a correr 1 hora, no te voy a decir salta la cuerda, no. En otro video te voy a mostrar una rutina en la cual si estás sentado, si estás acostado, si estás haciendo qué hacer, todo tipo de movimiento que te permita. Yo hablaba cuando les compartí mi video de los beneficios del baile, que hay movimientos intencionados. Esos movimientos intencionados nos permiten fomentar la salud de nuestros músculos, oxigenar nuestros pulmones, lograr oxigenar nuestro cerebro, pero bueno, a eso me refiero cuando se haga un movimiento eficaz para prevenir y mantener la salud de nuestro organismo. Es importantísimo señalar que debemos evitar a toda costa, evitar jornadas larguísimas de estar sentados frente al televisor, o estar sentado frente a los videojuegos, o estar sentado, no sé. El estar sentado tantas horas te causa muchísimos problemas, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Pero en este caso, el estar sentado tantas horas tiene problemas severos para la circulación y en el caso de los diabetes, pues se complica aún más el problema circulatorio con la diabetes. Ahora bien, con este tipo de videos yo lo que quiero es llegar a ti y crear, créemelo, un poquitito de conciencia. Que estos 15, 20 minutos que yo comparto a cuadro contigo, pero que me llevaron muchas horas de trabajo previo en una investigación que realizo con mucho cariño para ti, espero crear conciencia, pero sobre todo esa reflexión que te permite el día de hoy empezar a crear y fomentar nuevos hábitos. Por eso me gustaría hablarte un poquitito para concluir de qué es lo que pasa cuando hay falta de movilidad y cómo afecta a nuestro cuerpo en el área interna. Cuando tenemos falta de movilidad, nuestro corazón empieza a disminuir el flujo sanguíneo. Por lo tanto, se aumenta la fatiga y esa falta de movilidad a nuestro corazón le va a provocar que haya mayor posibilidad de presentar un infarto agudo. La falta de movilidad, al hablar de nuestro sistema respiratorio, nos va a ocasionar esa falta de movilidad, atrofia en la musculatura y en los árboles pulmonares, por lo cual nuestra capacidad de ventilación en los pulmones va a ser menor y vamos a presentar una sensación de ahogo. En el sistema digestivo, la falta de movilidad, además de causar un estreñimiento severo y un estreñimiento crónico, en algunos casos causa falta de apetito y en otros causa anorexia. En lo que es el sistema endocrino y más en el caso de los pacientes con diabetes, la falta de movilidad causa, fíjense bien, esto es súper importante, causa hiperglucemia. La hiperglucemia es una alta en los niveles de la concentración de azúcar en la sangre. La falta de movilidad, en el caso de nuestro cerebro, ocasiona un riesgo de sufrir ictus. Los ictus, ya lo mencionaba yo en otro video, son accidentes cerebrovasculares y en los cuales muchos de los casos, estos accidentes cerebrovasculares nos tienen secuelas súper severas y en algunos casos pues son mortales. Y otro aspecto sumamente importante, propicia deterioro cognitivo. Las personas que están mucho tiempo sentadas
Son los candidatos perfectos para presentar úlceras por presión por el exceso de roce de la piel con las superficies. Si hablamos ahora de los músculos y del sistema esquelético, podemos hablar que se comienza a presentar una disminución de la masa ósea, riesgos altísimos de padecer osteoporosis y atrofia de la musculatura de forma permanente, descalcificación, trombosis profunda y riesgo elevadísimo de sarcopenia. Recordarte que la sarcopenia es que el músculo comienza a compactarse y comienza a perderse la musculatura, por lo tanto, se comienza a quedar más pequeño todos los músculos. La falta de movilidad desestabiliza completamente también a nuestro sistema nervioso, ya que nos impide tener una coordinación adecuada de todo nuestro sistema motor y por tanto, pues nos afecta en la marcha. La falta de movilidad afecta también a nuestro sistema genitourinario. ¿Y en qué nos afecta o en qué repercute? Bueno, se comienzan a tener infecciones urinarias, incontinencia urinaria, incontinencia fecal y también nos afecta seriamente en la inflamación de la vejiga. La falta de movilidad contribuye severamente a que tengamos trastornos de ánimo, que tendemos a desarrollar ansiedad, tendemos a desarrollar depresión y desde luego, ¿por qué? Por el aislamiento social. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Te pudiese decir miles de virtudes por las cuales la falta de movilidad afecta a todo nuestro organismo. Sin embargo, cerramos con broche de oro. En el aspecto metabólico, la falta de movimiento cambia nuestro aspecto corporal. La falta de movimiento, dicho de una manera sencilla, nos hace vernos jorobados, encorvados. Cambia la composición corporal. Los hombros están compactados, el cuello más pequeño pegado a los hombros por todas las contracturas. Empezamos con problemas de obesidad, de sobrepeso. Empezamos con dolor de rodillas y etc, etc, etc. La lista sigue y sigue. Después de haberte compartido la información, no es el objetivo el ser alarmista, no es ser el objetivo asustarte, no, por el contrario. Te invito a que juntos comencemos a crear una cultura de la prevención, a que en la medida de tus posibilidades comiences a hacer algo por ti mismo y por tu salud. Y recuerda, movimiento es vida y el movimiento es salud y el movimiento nos hace estar más bellos. Cuídate. Un abrazo para ti y para cada uno de tu familia. Mis mejores deseos y hasta pronto.